Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos temas interesantes con invitados interesantes que nos competen a ustedes y a la sociedad. El día de hoy vamos a tratar un tema que prácticamente es algo que nos debe interesar a todos, o nos debería interesar a todos. Y para la cual tenemos el invitado, el doctor Edgar Ortiz Huanchala, con quien vamos a conversar acerca de este tema. Es la ley orgánica del conflicto armado. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Ronald. Un placer enorme poder compartir contigo este espacio. Queridos radioyentes y videntes de Evolución Radio Comunitaria, un saludo muy afectuoso. Siempre un honor. Envío un saludo cariñoso a los amigos que han indicado que tienen interés de unirse, a los colegas abogados y a miembros del Consejo de la Judicatura que también me han solicitado estar pendientes de esto. Les agradezco por su amable interés y espero que mi humilde intervención sirva de algo. Bueno, primero que nada, agradecerte por tu tiempo, por darte el tiempo para participar, ya que esto es algo que nos compete a la sociedad, o debería ser algo de interés ciudadano. Lamentablemente, los contextos educacionales, podría decirse, ha hecho que la gente no tenga mayores intereses en este tipo de actividad. Eh, una de las preguntas que quisiera hacerte es de manera personal. ¿Cuál es tu pensar acerca de la realidad social que vivimos? Ya que tenemos jóvenes que ya no participan de las necesidades sociales, sino hoy más buscan el entretenimiento, estar sentado frente a un teléfono o hacer actividades en una computadora que para muchos es generar más acción e incidencia que salir a las calles a protestar. Bueno, mira, las cosas han evolucionado en todos los sentidos. La tecnología, desde mi punto de vista, ha afectado el quehacer humano en todos los aspectos. Yo vengo de una generación en que salíamos efectivamente a las calles a protestar, a hacer sentir nuestra voz de reclamo cuando había necesidad para ello. Pero los jóvenes de ahora tienen otra manera de hacer sus cosas y mueven, de hecho, pensamientos, posiciones políticas inclusive, a través de los medios electrónicos. Tanto es así que recordemos que ahora los chicos pueden trabajar por Internet, ¿no? Y de hecho lo están haciendo, lo que implica una renovación, un cambio generacional, porque nosotros, los de mi edad al menos, pasados los 60 años, no estamos acostumbrados a estos medios y nos tenemos que ir reinventando día a día, pues no nos queda más remedio y obviamente el mercado laboral se ha desplazado hacia esas necesidades. El estudio de los jóvenes también ahora es en Internet. Yo tengo una biblioteca bastante interesante y grande. Sin embargo, esos libros ya no son usados porque ahora todo es electrónico. Entonces, ha habido un cambio de visión y al haber un cambio de visión y conciencia social, ha habido un cambio de actividad en el ser humano. Yo creo que a eso responde, no debemos, creo, asustarnos, no debemos satanizar. Yo creo que la tecnología es definitivamente buena, dependiendo para qué se la use. Una cosa es pasar chateando, jugando, etcétera, etcétera, y otra usar con fines de investigación científica, por ejemplo, con fines de propuestas ideológicas, de pensamiento, de descubrimientos, de avance, etcétera, etcétera. ¿La tecnología crees que podrá sustituir al trabajo del ser humano? Ya que el cultivar, el hacer una gestión física, el mecánico, el agricultor, el médico, el abogado, ¿se les podrá cambiar por simplemente ya pasar en su oficina sentados haciendo los papeles y ya no en ese papeleo de moverse o de hablar personalmente con las personas? ¿O el trabajo físico se podrá sustituir o llegará el momento en que se sustituya? Mira, yo pienso que la tecnología nos trae un reto importante a la humanidad como tal. El pensar en que se va a sustituir al ser humano en el campo, por ejemplo, laboral o en el campo de la medicina, tal vez algún rato se llegue a dar. Sin embargo, va a surgir un evento muy interesante en la humanidad
que es el que la humanidad tendrá que reinventarse, es decir, buscaremos nuevas áreas donde el ser humano sea imprescindible. Por ejemplo, ahora están haciendo operaciones en base a las nuevas tecnologías remotas. Es decir, el médico está en Nueva York y está operando, por ejemplo, acá en el Ecuador. Y son operaciones tremendamente exitosas, lo hacen a través de sistemas robotizados inclusive. Y eso creo que permite un desarrollo hacia una nueva visión del ser humano. Tenemos que empezar a revalorar el ser humano porque ya no se va a tratar de la explotación del ser humano, sino de un trabajo un poco más tecnificado, un poco más sano inclusive del ser humano, y pienso que puede ser positivo. Todo depende de la respuesta que nosotros como personas, como seres humanos, como sociedades, estemos dispuestos a dar a este reto que nos está confrontando. Recordemos que la revolución industrial a finales del 1800 y principios del 1900, hubo este temor de que la tecnología de esa época, que ya para nosotros es totalmente desfasada, que la tecnología iba a desplazar al ser humano. Y no es que le desplazó, el hombre tuvo que reinventar su manera de trabajar. Eso nomás es. Entonces yo creo que es una fase evolutiva, ¿no? Sí, al evolucionar, al reinventarse, también vemos que la delincuencia también se ha reinventado. Vemos las estafas. Cuando salió la banca móvil, ya hubieron muchas estafas por banca móvil para muchas personas hacker y que saben desempeñarse muy bien en computadoras. Al tener más tecnología también nos volvió más susceptibles, creería yo, o más vulnerables también a las personas que no conocen mucho el tema de la tecnología. Eso también permite tener conflicto, no sé, delincuencia organizada virtualmente. Indudable. A ver, el primer factor de riesgo que yo veo en la tecnología frente al tema de la delincuencia es la facilidad de comunicación. El hecho ¿Ya? de que puedan comunicarse al minuto, al instante, implica que la movilidad de ellos sea mucho más ágil, mucho más rápida, igual que de todos, igual que en la sociedad. Yo recordaba algún evento cuando yo era enamorado de mi esposa, no había pues los celulares, entonces nos llamábamos por teléfono, de teléfono fijo, quedábamos de vernos en algún lado, total que se equivocó de bus, ya no nos encontramos y no podíamos volver a hablar hasta estar con un teléfono fijo a la mano. Hasta la noche que llegaban a la casa de nuevo. Claro, así era, así fue mi época, época muy linda, muy hermosa, por supuesto, con sus limitaciones, donde cuando yo era niño no había televisiones aquí en el Ecuador, pues, y las Pero yo primeras que también vi, decía que cumplamos la palabra. O sea, eso era también de que quedabas en una hora y en esa hora te encontrabas. claro, Hoy así es, quedas en una hora y llegas una hora más tarde o media hora más tarde. No cumplen la palabra. ahí llegabas o llegabas, así de Ah, simple era. Entonces, son épocas distintas, la forma de pensar de las personas es distinta a la que yo tengo, con la que crecí, a la que ahora se desenvuelve la juventud en la sociedad. Es respetable. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra dinámica. Su realidad es totalmente distinta. Ahora, sobre el tema de la delincuencia organizada, obviamente hay que adelantarse, hay que usar los mismos medios tecnológicos para combatirle, pues. ¿Por qué? Porque constituye un riesgo a la sociedad. Es algo que impide el desarrollo, es algo que molesta, es algo que la gente teme, es algo que ayer veía un reportaje en algún canal de televisión, no recuerdo cuál a propósito para no hacerle propaganda a través de tu medio. cuéntame, ¿qué En viste? un canal de televisión veía que la bahía en Guayaquil, por ejemplo, se ha cerrado. Cierran 5 de la tarde por temor a los delincuentes. A Entonces, los vacunados. imagínate la afectación social que existe frente a este tipo de cosas. Te comentaba antes de iniciar tras cámaras que nosotros como medios también ya estamos siendo víctimas de las vacunas. Nos toca cerrar los medios de comunicación para que de alguna manera tener un filtro, pero, o sea, realmente está fuerte la delincuencia. Bueno, esto, a ver, verás, la Y hoy es por delincuencia, WhatsApp, o sea, hoy por WhatsApp, porque no te conocen físicamente, te mandan las amenazas por correo electrónico, por WhatsApp, por las distintas redes donde uno se abre para poderse contactar y dar la difusión.
hoy por ahí también te pueden estar vacunando y te intimidan literalmente. Bueno, yo básicamente soy penalista y te voy a comentar algo, tú sabes. Básicamente te voy a comentar que de las tantas amenazas, de 100 amenazas, 3 son reales. El resto son gente que trata de sacar provecho de alguna manera sin que necesariamente sea una real amenaza. Eh, Esa es una realidad. No es que el 100% de llamadas Pero, implica que, pero pero hay no el es riesgo, hay el temor, necesario. generan el temor, eso es lo lógico. Ahora, ¿qué puedo decirte en este tema? Habrá que trabajar en la importación de sistemas, porque hay sistemas de rastreo y ubicación de estas llamadas mucho mejores que los que tenemos ahora. Entonces, la ubicación de la fuente de la que sale el mensaje es fácilmente ubicable ahora con nuevos equipos que aquí todavía no tenemos, o tal vez los tiene inteligencia del Ecuador, que está muy preparada, está con un aporte muy importante de algunos países, entre ellos Israel, que tiene desarrollados unos sistemas informáticos impresionantes, ¿no? De seguridad y de protección. Bueno, vamos a avanzar en el programa del día de hoy. Nos acompaña el doctor Edgar Ortiz Guachalá. Soy Aunque vamos Ganchala, a soy Guanchalá, Ganchala. Guanchalá. No le Vamos cambies de nombre a mi mamacita, ve. Perdón, disculpa, ya te cambié de madre ya. No, es una broma, tranquilo. El día de hoy vamos a conversar de la ley orgánica para frenar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Esto fue publicado en el suplemento del registro oficial número 516 del 12 de marzo del 2024 por la Presidencia de la República en el Pleno, dice. Eh, Quisiera saber cuál es tu opinión acerca de esta ley. A ver, primero entremos al contexto histórico de cómo surgió la ley. El Pleno de la Asamblea Nacional, en su reunión número 899 de febrero 9 del 2024, conoció y debatió sobre una objeción parcial a esta ley, determinada como urgente en materia económica por parte del señor presidente de la República, sin que haya existido un pronunciamiento de la Asamblea. La Asamblea tenía 30 días, según disposición del inciso tercero del artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que, incluyendo la objeción, se remitió para su promulgación y publicación en el registro oficial. Tiene un propósito básico, ¿no? Que es enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Así dice su nombre. Es ¿Sí? decir, es para atender obligaciones nuevas y urgentes del país para garantizar de forma integral los derechos ciudadanos, especialmente los relacionados con paz social, cultura, seguridad, todos garantizados por la Constitución de la República. Esto como antecedente histórico. Ahora, ¿de qué se trata esta ley? Voy a tratar de ser lo más didáctico y sucinto posible. Esta es una ley que implica una contribución especial. Los impuestos son dos clases de impuestos. El impuesto común y corriente, que lo pagamos todos, el impuesto a la renta, por ejemplo, y hay las contribuciones especiales. En mi concepto es una contribución especial, porque es limitada en el tiempo y se reduce exclusivamente para determinado fin. Es una ley que establece que esta contribución es no deducible del impuesto a la renta, es decir, no puede decir yo aporté con esta ley y me deduzco del impuesto a la renta el valor que aporté. No es así. Tampoco permite la ley las facilidades de pago que sí existen en otras contribuciones, en otros impuestos, que tú puedes decir, bueno, me ha salido tanto de impuestos, solicito facilidades de pago y divides el pago en varias cuotas semestrales, mensuales o anuales. Es temporal, como dije, es exclusivamente por 2 años para unos y un año para otros y se refiere a varias áreas. Es una ley relativamente pequeña, tiene apenas 16 artículos, 3 disposiciones reformatorias, la una es del IVA al 13% y del 5% sobre operaciones locales de materiales de construcción. Establece un pago del 5% sobre la salida de divisas en una disposición general.
que a su vez deroga todos los decretos anteriores que regulaban esta materia de la salida de capitales. Tiene una disposición transitoria que señala que el reglamento será expedido por el Ejecutivo en 30 días desde su promulgación. Como tú muy bien lo mencionaste, del 12 de marzo del 2024. Ahora, ¿a quiénes se grava con este impuesto? Porque los impuestos obviamente gravan, afectan u obligan a ciertas personas. Entonces, primero les grava a las sociedades residentes fiscales aquí en el Ecuador, con ingresos grabados en el 2022. Quiere decir que si una empresa nació en el 2023, en el 2024 no tiene que pagar ese valor. Son solo quienes fueron grabados o pagaron impuestos, dicho de otra manera, en el 2022, excepto, dice la ley, microempresas, pequeñas empresas, bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Estas dos últimas porque les impone una carga tributaria más alta un poco más adelante en la misma ley. La tarifa es del 3.25% de la utilidad grabada con impuestos a la renta en el año 2022. Es decir, la base sobre la que se calcula el 3.25 es sobre los impuestos pagados en el año 2022. Esto se debía pagar hasta el 31 de marzo del 2024, el primer año, y el segundo año hasta el 31 de marzo del 2025. Es decir, estas empresas tienen que pagar 2 años, el 24 y el 25, sobre el 3.25%, perdón, de lo que fue sus impuestos del 2022. Si no hacen su declaración y pagan hasta esas fechas, se establece una multa sobre los valores a pagar del 3% por cada mes o fracción de mes en que incurran en ese retraso. ¿Qué pasó con los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito y sucursales de la banca internacional, inclusive dice domiciliados en el Ecuador? Debe pagar según una tabla bastante gravosa que consta en la misma ley, considerando 5 grupos a ser obligados al pago. ¿En qué se basa esta distribución o división de los 5 grupos? En base a la utilidad grabada del ejercicio fiscal, en este caso, no del 2022, sino del 2023, que van desde el 5% al 25%. Esto debió ser igualmente declarado y pagado hasta mayo 31 del 2024. Ahora, podríamos entrar a analizar un poquito la tabla, que esa sí no me puedo saber de memoria. Mil disculpas, pero me van a permitir leerles. Por ejemplo, dice el grupo 1, tienen utilidades grabadas la banca o las cooperativas o la banca internacional con sede en el Ecuador. Grupo 1, con ingresos inferiores, diré con utilidad grabada de menos de 5 millones de dólares. Pagan menos de 5 millones. Sí, pagan el 5%. Grupo 2, superiores a 5 millones de dólares y hasta 10 millones de dólares, pagan el 10%. Grupo 3, utilidad grabada superior a 10 millones de dólares hasta 50 millones de dólares, pagan el 15%. El grupo 4, utilidad grabada de más de 50 millones de dólares hasta 100 millones de dólares, pagan el 20%. Y grupo 5, superiores, diré utilidad grabada superior a 100 millones de dólares, pagan el 25% de la utilidad grabada. Esa es la tabla y los 5 grupos conforme a la ley. Contribución temporal de utilidades. ¿Qué pasa si estas personas deciden no pagar? Se ha visto grandes empresas que pagan a los 10, 15 años. Van a ser sancionadas. A ver, verás, en el tema tributario hay que entender que hay varias aristas. Muchas de las empresas, por ejemplo, hacen su declaración y tienen que cancelar impuestos hasta tal fecha. Eventualmente esas empresas prefieren pagar un interés porque están haciendo una inversión de capital para crecer la empresa. ¿Qué implica el crecimiento de la empresa? Es una reinversión de la utilidad neta en compra de adquisición de nuevos equipos, de nueva tecnología, etcétera, etcétera. ¿Para qué y por qué? ¿Y qué sucede con esto en el país? Primero, la empresa puede empezar a producir otro tipo de bienes y servicios.
el hecho de producir estas nuevas áreas, estos nuevos servicios, bienes, etcétera, implica que hay más fuentes de trabajo para el país. Eso es lo interesante del tema. Por eso es que a veces el Estado tiene un espíritu, si quieres, de tolerancia en la demora en los pagos por esta razón. Otro de los motivos de la demora en el cobro o ejecución de los tributos es el hecho de que muchas empresas, cuando se ha iniciado, por ejemplo, los juicios coactivos por no pago de impuestos, muchas de las empresas plantean un juicio que es el contencioso tributario. Y estos juicios demoran 8, 9 años, ¿no? Y obviamente son muy gravosos en cuanto a la defensa del Estado y en cuanto a la defensa también de la empresa. Ese hecho determina que no se puede cobrar los tributos mientras la obligación esté en firme. ¿A qué se debe esto? Primero, a que sí hay una ralentización de las resoluciones en materia contenciosa tributaria debido a la carga. Existe una sola sala, por ejemplo, de lo contencioso tributario en la Corte Nacional de Justicia, que es la que conoce los conflictos tributarios a nivel nacional, obviamente los que han sido casados. En cada provincia existen, ni siquiera en todas las provincias, en distritos, que son muy pocos los distritos, existen los tribunales distritales de lo fiscal. Entonces, los tribunales distritales de lo fiscal son los que conocen inicialmente estos procesos y también toma su tiempo, ¿no? Demora 4 o 5 años en evacuarse los procesos judiciales. Eso es lo que ralentiza, demora el proceso de ejecución y cobro de los impuestos. Ahora, a la larga, la verdad es que el Estado siempre cobra. Pero también existen las condonaciones que se les ha dado a muchas empresas. Las condonaciones siempre se refieren a intereses, hay que ser cautos en lo que se revisa y se lee. Las condonaciones se refieren exclusivamente a intereses, no a capital. Los capitales se pagan. No es que le permiten, no es que le perdonan el No, no, capital. no, 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 El no, capital nunca se perdona. no es así. El capital están obligados a pagar. Les perdona que el interés. O sea, debe 5 millones de dólares, por decir algo. Y el Estado dice, no, pues a mí me interesa cobrar los 5 millones antes que cobrar 5 millones 250 mil con intereses. Le condono los intereses y cobro rápido el capital, los 5 millones de dólares. A eso se debe que periódicamente, si revisamos toda la historia tributaria del país, ha habido este tipo de condonaciones. Son procesos prácticamente usuales que se vienen dando. Ya. Eh, ¿Quiénes estarían vinculados a este primer grupo? Inferiores a los 5 millones. Estamos hablando de microempresarios, emprendedores. No, no, ¿Quiénes no. más estarían vinculados a... Recordemos que esta ley está exceptuando, ¿no es cierto? ¿A quiénes exceptúa? Dame un segundito. A ver, vamos a ver. Déjame leerle la ley, un segundo, pero está exceptuando directamente a pequeñas empresas, a las pymes que también existen. Ellos son los excepcionados. Y obviamente lo que hablaba de cooperativas y bancos que tienen otra tabla distinta de cobro. Aquí dice contribución temporal sobre las utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y Claro, crédito. Dentro de esto estaría este grupo. claro, pero sociedad, Enfocado a las cooperativas de ahorro y crédito. Bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Sería esta tabla. a ver, dice, la excepción dice clarito, microempresas, micro y pequeñas empresas, dice textualmente la ley. Yo soy un poco más explícito para evitar un poco algún malentendido. Dice micro y pequeñas empresas. Ellos están excepcionados. Y de ahí dice banco y cooperativas de crédito. Entonces, si hay excepción, ellos no pagan. ¿Por qué? Porque tampoco van a alcanzar la tabla básica. Inferiores a los 5 millones. Claro, son 5 millones de dólares, lo que quiere decir que ni siquiera integrarían el grupo 1. Esto estaría para qué objetivo está direccionado estos fondos, hacia dónde se direcciona, porque tenemos una ley, dice que para enfrentar un conflicto armado interno, de la crisis social económica. Claro.
¿Cómo direccionamos estos fondos o cómo se van a direccionar estos fondos? ¿Cuál sería el objetivo de estos fondos? Mira, la razón de todo esto tiene una base legal. El Estado actúa siempre en base legal y eso es lo importante que tenemos que siempre fundamentarnos. El artículo 3 de las 4 convenciones de Ginebra de 1949 se refieren a los conflictos no internacionales. Los conflictos no internacionales están definidos por la Corte Internacional, por el Comité Internacional de la Cruz Roja y los derechos internacionales y el derecho internacional humanitario. ¿A qué se refieren estos conflictos? Son conflictos entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o inclusive enfrentamientos de grupos no gubernamentales entre ellos sin ataque al gobierno, al Estado. Ahora, sobre esto, la Convención de Naciones Unidas habla de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Tenemos que entender algo que alguna vez tuve el honor de conversar en un conversatorio, de explicar en un conversatorio una visión de hace mucho tiempo atrás que ha resultado totalmente cierta. Los estados estamos en total desventaja para enfrentarnos a una delincuencia organizada transnacional. Los recursos económicos que estas organizaciones manejan son ingentes, son increíbles la cantidad de recursos. Pueden simple y llanamente superar el destino del Estado para su defensa en 5, 6, 10 veces. Entonces, es una lucha muy desigual, es una lucha muy compleja y hemos lamentablemente caído en esto dado a que, sin juzgar, pero hay que decirlo, se consideró que era importante hacer un nexo, una vinculación con estas organizaciones y permitirles que tengan espacios hasta políticos en el Ecuador. Esta concesión que hubo, histórica en el Ecuador, nos ha traído unas consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque estas mafias son eso, estas mafias se han ido enquistando en todo lado posible del Estado, en la política, en la economía, en el ejército, en la misma policía, en la fiscalía, en todo lado. Y romper esta estructura que han ido creando, esta imbricación que han ido creando a nivel social, es muy grave. Inclusive el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene 2 resoluciones muy interesantes. La 1296, que habla de la atención, protección y asistencia a las necesidades especiales a fin de consolidar la paz interna de los estados y proteger a mujeres, niños y personas de protección especial. Y haciendo un resumen rapidito, ¿a qué se refiere? Dice que hay niños que son reclutados por estas mafias para ser utilizados como asesinos. Sí, Eso, lo vimos eso recientemente, lo niños estamos de viendo 12 aquí. años, hasta 15 años estaban en Así es. sicariato. Y ayer cayó un joven de 16 años, sicario. Sí, Tenemos la resolución 2462 también del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que indica que se unirán todos los esfuerzos internacionales para prevenir, erradicar todo acto de terrorismo, incluyendo su financiamiento y logística. ¿Por qué el pero financiamiento? ¿Por qué le ponen atención al financiamiento? Toda guerra implica gastos, toda guerra implica un egreso económico. Las guerras ellos tienen, y hasta hace muy poco tiempo se hablaba claramente aquí en el país, de que la tecnología, las armas que manejan estos grupos son mejores, son superiores, son más técnicas y sofisticadas que las que manejaba nuestro ejército y nuestra policía. sí, Entonces, de hecho vemos a los delincuentes con mejor armamento que la misma Policía Nacional. así es. Bueno, esperamos que eso está cambiando paulatinamente porque, como digo, todo implica un egreso, todo implica un gasto y no es pues que las armas muchas veces están en un mostrador y tú dices, deme 1000, qué sé yo, Pero, sí, armas. pero ¿cómo vinculamos esto con una economía social? Porque hay que estar claros, el joven de 10 años, de 12 años, no es que sale a matar porque le gusta. Sale a matar porque no tiene otra opción y porque alguien le ofrece $50, $10, $500, es algo que le va a calmar la necesidad del hambre en las casas. A ver, Entonces, jóvenes de esta edad salen a hacerlo por necesidad, yo sin creo que saber en a qué esto, futuro se enfrentan.
Yo creo que en eso no se trata de tener un criterio de victimizarles a estas personas. Y te explico a qué me refiero. Dime. Tú y yo venimos de hogares humildes. Hemos salido adelante con nuestro esfuerzo. En nuestra época no es que no había pues droga, no es que no había vendedores de droga. La droga siempre había. Tú te La gente dedicaste, dañada había. tú y yo nos dedicamos a estudiar, a superarnos, a mejorar nuestro perfil de vida a futuro. Entonces, no es que pobrecitos, mamiticos no tienen otra opción, no buscan la opción, no quieren trabajar, oportunidades de trabajo las hay, no quieren trabajar, es la verdad. Entonces, esas verdades que son dichas a medias, con un Sí, tinte de pero tú, mamiticos, pobrecitos, tan pobrecitos, no tenían sí, nada tú más. comentabas algo que me parece bastante realista. Tuvimos delincuencia organizada en la Asamblea Nacional. Claro, Tuvimos un cabecilla en la Asamblea Nacional. así Gracias es, a eso se incrustaron mafias organizadas en la policía, en distintos entes jurídicos, en distintos entes públicos. así es. Pero también eso dio paso a que el gobierno solucione todo. Hoy vemos y conversábamos al principio cómo ve la sociedad. La gente prácticamente está esperando que alguien venga a solucionar las cosas, porque no les interesa para muchos jóvenes, lo único que les interesa es ver de qué siguen haciendo, pero no les interesa saber o vincularse a un comité de seguridad, un comité de salud, una actividad cultural. Lo único que quieren es un entretenimiento y se pasan bastante tiempo en las redes sociales, en donde no es que genere, no es que esté en contra, pero veo bastantes influencers que hacen bromas pesadas al abuelito, a la mamá, al tío, que yo no considero que se debería eso difundir, hacerle algo así. Por ahí pasó que casi le da un infarto a una señora haciéndole una broma en un taxi. Mira, eso mismo habla de un problema que tenemos ya de índole cultural, diría yo, en el Ecuador. ¿Cuál es el problema? ¿Cultural Los o hijos, educacional? yo creo que es cultural. Yo creo que es cultural. Y el problema cultural desemboca en esto. ¿Y a qué me refiero? Los hijos aprenden del ejemplo. Si yo soy un buen lector y mis hijos me ven leyendo, ellos desde pequeños aprenden a leer. Y hasta por curiosidad cogen un libro. Que ahora lean virtualmente es otra cosa, pero siguen leyendo, se siguen informando, se siguen Según, preparando. según la estadística, el Ecuador lee menos de un libro al año. La estadística, pero hay gente que sí leemos más, mucho más que eso. Sí. Si yo leeré unos 30 libros al año, mis hijos leen unos 100 libros al año, o sea, me dan de largo. La verdad es esa. Pero es, ¿por qué? Porque han sido formados en una especie de disciplina de aprendizaje, de autoaprendizaje, de autovaloración de uno mismo. Entonces, ¿dónde está el tema cultural? Nosotros no apreciamos nuestra cultura. Nosotros tenemos una especie de trauma con debidas excepciones, como tú y la gente que cultiva el bagaje histórico del país, las cosas antiguas, las tradiciones, los libros antiguos. Ahora eso se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque no ha habido la formación desde los hogares. Los hogares, se ha perdido el control en los hogares de los hijos. Esto es el problema que estamos viviendo. Y no solo aquí, es a nivel mundial. Los padres han perdido el control sobre sus hijos. Si ya no hay ese control, si no hay ese buen ejemplo, entonces el hijo queda a la deriva. Pues. En unos casos les cría la empleada doméstica, los que tienen para pagar empleada doméstica. Y en los otros casos les cría la televisión, donde Lo ven que los pasó en programas, la migración en el 2000. donde ven, claro, donde ven los programas, ¿qué programas ven? Ven los programas que vienen lamentablemente de Colombia y de México, donde el narcotraficante es el chullita y los policías son los malos. Entonces, esa es la distorsión cultural que ahora estamos enfrentando en el país y a nivel mundial, como digo. Es grave el tema, pero hay que irlo superando y yo creo que con una buena dosis de esfuerzo se lo va a hacer. Algo que quería consultarte. En el capítulo 1, contribución temporal de la seguridad.
Artículo 2, objeto. Se establece la contribución temporal por los ejercicios fiscales del 24 al 25 con el objeto de proveer recursos a los estados para enfrentar el conflicto armado interno u otra sustitutiva del mismo objeto y efecto. ¿Quién, quién nos dice hasta cuándo va a ser eso? Porque esto dice que es temporal. ¿Quién A ver, garantiza la temporalidad y quién va a fiscalizar esto? está hablando claramente el decreto de lo siguiente. Primero dice que es temporal, por eso hablaba yo de una contribución especial. ¿Temporal en qué sentido? En que se paga para las empresas que están grabadas 2 años, el 2024 y el 2025. Se acabó, no hay más. Entonces ahí está la temporalidad. El 2026 ya no se paga, pagan este año. Ya. Por eso es temporal, es solo por 2 años. Por eso insisto, vuelvo y repito, disculpen si soy cansón, es una contribución especial. ¿Para qué? ¿Cómo se manejan esos recursos recaudados? El Estado los endereza para fines de seguridad de la nación, seguridad interna ante el conflicto armado interno, que está declarado. Recordemos que hay una declaración, un decreto ejecutivo que nos declaró en guerra interna, que es una realidad. O sea, de hecho vivimos, como te comentaba, la mayoría está sufriendo temas de vacunación. O Así sea, es. ya hay esta intimidación No sé qué fuerte, pasa. como Esto, pueden ser, como no pueden ser, pero ya estamos con ese tema. ya, Vimos ahora, lo que pasó en la estos Bahía, recursos, que tú me la gente, decías que quién administra, quién ve. Administra el Estado a través de los entes de seguridad. ¿Quién controla? La Contraloría. Pues esos, acuérdate que ya no existe la Ley de Seguridad Nacional. Ya no existe la antigua que había con el libro blanco y todo eso desapareció. al Ya no punto que existe. hay un registro en donde diga, a ver, hemos recogido 33.000 millones de dólares y esto se va a invertir, porque aquí nos está dando los objetivos, dice fortalecimiento de la policía y Fuerzas Armadas, equipamiento, movilidad, adquisición y alquiler de rating y vehículos automotores, así como su mantenimiento, sistemas de monitoreo y sistemas de geolocalización satelital, radios, bases de comunicación integradas y fuerzas del orden público, centros integrados de seguridad 911, sistemas de cámaras inteligentes LPR incorporadas a los vehículos y chalecos, cascos y demás elementos de protección antibalas. Equipos de comunicación portátiles, armamentos y municiones, construcción de infraestructura, rehabilitación de hospitales tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, destacamentos blindados de zona de mayor conflicto e intervención, capacitación a policías. El complejo de valores de movilización del rancho no presupuestados sobre el 100% de la ejecución del presupuesto en material de seguridad y fortalecimiento de la inteligencia estratégica, habilitar e implementar en un solo centro de inteligencia estratégica que tenga la responsabilidad de producir análisis consolidados. O sea, nos están mencionando, y acá hay más, inteligencia y estrategia que solo tenga acceso el presidente de la República, a quien bajo la responsabilidad, de su exclusiva responsabilidad, distribuirá la información a las autoridades y que se determine. Fortalecimiento a la coordinación de las fuerzas del orden público y función judicial. Estructura de apoyo y investigación criminal. Equipamiento técnico y tecnológico necesario para fortalecer la investigación de delitos. Equipos y sistemas para la coordinación e implementación de áreas de legalización de detención de los fiscales y jueces de turnos asignados en 24 horas. Y por último, fortalecimiento de los lugares de detención. O sea, nos menciona que hay mucho de esto. Al punto que quería llegar, ¿quién garantiza que esto no haya sobreprecios? Como lo pasó en la década ganada, la década perdida, como lo quieran llamar los 10 años que pasó, en donde también se planteó un mismo plan anti la corrupción, ante todo esto, pero todo esto costó más de lo que debía haber costado. Bueno, Sacaron, de lo que recuerdo, en esa década nunca se habló de luchar contra la corrupción, por si acaso. Yo no me no, acuerdo que hayan no dicho me que van a refiero, no, luchar contra no, la nunca se corrupción. habló de hecho, creo que fueron distintas. O sea, la comparación es quién garantiza que esto no tenga un sobreprecio y diga, se hizo esto y
como los hospitales que tenemos aquí, que costaban tanto, pero te vendieron en tanto, y el Estado Claro, pagó por eso. claro. ¿Quién garantiza que todas estas infraestructuras, que todos estos equipamientos van a darle a un valor real, no un sobreprecio, como ya lo hicieron? Ya, verás. No lo ha hecho este gobierno, lo hicieron. Ya, vamos por partes. La primera parte está en que ya no existe la ley de gastos reservados. Al no ¿Ya? existir esa ley, todo gasto que o ingreso que genera el Estado es transparentable y está sujeto a control de la Contraloría, aunque sea redundante control de Contraloría. En segundo lugar, tenemos que entender que el Estado se ve abocado a una situación como esta de poner un tributo especial, una contribución especial, por las mismas disposiciones legales. Por ejemplo, el artículo 3, numeral 5 de la Constitución, dice que es obligación del Estado el desarrollo sustentable y del buen vivir. Si no hay seguridad, ¿de qué buen vivir pueden hablar? Pues? El numeral 8, cultura de paz y seguridad integral. Son derechos exigibles, según el artículo, diré el numeral 1 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. La política pública debe orientarse a hacer efectivos esos derechos. Eso está en el numeral 1 del artículo 85. Solo el presidente puede presentar proyectos de ley que creen impuestos. Esa es la razón de esta ley que presentó el presidente, con la objeción. El artículo 135 habla de los incentivos de la iniciativa legislativa del presidente. El artículo 164 de la Constitución habla de la obligación de propiciar un sistema y condiciones que permitan la producción y reproducir un ambiente sano que permita a su vez el desarrollo de diversas áreas, entre ellas la fiscal. El artículo 261, el régimen de desarrollo organizado, sostenible y dinámico, eso habla el artículo 275, que define el régimen de desarrollo que permita mejorar la calidad de vida a través de la producción. Eso consta en los numerales 1 y 2 del artículo 276. La relación de mercado y Estado está regulado por el 283. La política fiscal, regulado por el 285 de la Carta Magna. La política fiscal que promueve el empleo y la producción, artículo 300 de la Constitución. La política fiscal a cargo del Ejecutivo con sanción de la Asamblea Nacional, artículo 301 de la Constitución. Se establece como responsabilidad del Estado la protección de bienes, personas y colectividades frente a hechos adversos, 389 de la Constitución. Y es largo porque muchos de los artículos garantistas de nuestra Constitución establecen una responsabilidad del Estado para proteger a los seres humanos, a los conciudadanos que vivimos aquí en este terruño nuestro, el Ecuador. Pero ¿y si no hay recursos, cómo lo hace? Porque no es que esté enfrentando algo pequeño, algo que pudo haber sido previsible o algo para lo que había ya un presupuesto preestablecido. Para esto no había presupuesto. ¿Qué tenía que hacer el Estado? Buscar recursos para poder cumplir con esa obligación de brindar protección a los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Debemos como Estado, como nación, protegerte a ti, por ejemplo, que te quieren vacunar. Entonces hay que rastrearles, pues hay que buscarles. Y si esta gente usa tecnología, última tecnología para sus comunicaciones y hacer cometer sus delitos, también el Estado tiene que proveerse de la tecnología suficiente para poderles ubicar y poderles sancionar. Esa es la razón del por qué y para qué, y cómo los recursos de esos tienen necesariamente que ser ubicados a eso. Ahora, como digo, la Contraloría siempre tendrá la opción y el derecho y la obligación moral, judicial, legal, ética de controlar el gasto público en todos los órdenes, incluyendo este. Ya no hay el gasto reservado que antes se ocultaban en el gasto reservado, es gasto reservado y hacían desaparecer los papeles. Ahora ya no. Por eso es que... O sea, eso podría decir que no va a volver a pasar lo que ya pasó. Tanto garantizar como que no va a volver a pasar depende de la calidad moral y De ética de las cada personas funcionario. que ocupen los cargos. Pero al menos van a ser transparentados, van a ser desnudados
a la opinión pública, ve, este sinvergüenza se robó tanto. Al menos va a tener la sanción, porque la mayoría de esta gente que hace cosas se va del país, pues. Sí, lo que pasa. Para no devolver la plata nomás es. Es lo que pasa, o sea, el tema no es ayudar, no es colaborar, el tema es que no vuelva a pasar porque al final del día nosotros vivimos en el país en el que el vivo vive del tonto, el tonto de su trabajo. Y Así es. prácticamente el pueblo es el único que sigue pagando impuestos porque se sigue diciendo que el que tiene plata no paga impuestos, pero el pobre, el que no tiene, es al final el más afectado y es el que siempre tiene que pagar todos los platos rotos de todos. No, sí, sí pagan. Como digo, no es que les condonan la deuda, les condonan los intereses. A la larga terminan pagando. Eso es algo que la gente no tiene en su conciencia social, el hecho de que esta gente sí paga los impuestos. Lo que les perdonan son los intereses. Entonces la gente es que no pagan, no es así, sí pagan. Entonces ese tipo de situaciones es ¿por qué? Porque la gente no lee, la gente no estudia, la gente no se prepara. Como no se prepara, no lee, repiten como loros lo que alguien se le ocurrió decir. Y no es así. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Hay muchos temas que me gustaría Qué tratar. pena, oye. Y lamentablemente se nos va Está acabando. sabrosa la conversación. Sí. Para ir, bueno, vamos a tratar un poco más y a ver si es que el próximo lunes seguimos topando este tema porque me parece interesante y hay muchos de las artículos que me gustaría topar. Una de estos es las disposiciones transitorias. Claro. Cuéntanos un poquito, ¿a qué se refiere esto y cómo funciona? A ver, dame un segundito. Existe una única disposición transitoria en esta ley. Y dice que simple y llanamente está diciendo que el señor presidente en 30 días tiene que establecer un reglamento para la aplicación de esta ley. ¿Por qué? Las leyes, si no tienen un reglamento, no tienen un mecanismo de aplicación. Entonces, los reglamentos, que son una facultad eminentemente administrativa, ¿no es cierto?, del Ejecutivo en este caso, es establecer un reglamento para la aplicación de la ley. El camino del cómo hacer. Es una única transitoria que hay, no hay más. Bueno, ya existe la ley de que se tiene que generar un reglamento, pero, por ejemplo, tenemos la ATN que hasta el día de hoy no tiene reglamento. Bueno, esas son fallas. A ver, vamos por partes. Las Y ya está entidades, funcionando. claro, las entidades del Estado pueden ser autónomas. Por ejemplo, te doy una idea. El Servicio Nacional de Aduanas, como se llamaba antes, la SENAE, antes se llamaba la CAE, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, y antes fue la Dirección General de Aduanas, y antes perteneció a la Subsecretaría de Rentas. Al ser autónoma tiene la facultad administrativa y legal de generar sus propios reglamentos. Es decir, la falla no es del presidente, es de quienes están en esas funciones. O sea, en este caso sería del nuevo director que tendría que Claro, generar el reglamento no interno. solo del nuevo director, de todos los directores anteriores que no lo han hecho. O sea, al nuevo le tocaría, porque los otros, Al nuevo le ya tocaría. que le decimos, ya no están siquiera. Y creo que les convenía no tener el reglamento. Puede ser. Fíjate que hay muchos intereses en eso, ¿no? Hay muchos intereses en eso. Bueno, lamentablemente se nos va acabando el tiempo. Te agradezco, Edgar, por habernos acompañado el día de hoy. Me gustaría que les des un mensaje a la ciudadanía y comprometerte el próximo lunes a seguir tratando este tema porque me parece interesante. Y es algo que la ciudadanía y todos deberíamos saber cómo funciona y cómo va a funcionar para no caer en este tema de que el rico no paga. El pobre es buena gente por ser pobre y el rico es malo porque es rico. Bueno, mira, yo creo que mi mensaje al país es, vean, con ciudadanos, amigos ecuatorianos, queridos hermanos, porque todos somos hermanos, sigamos adelante, no perdamos la fe. El país se lo va a recuperar con mucho esfuerzo. Hemos caído en un hueco negro prácticamente del cual fuimos realmente rescatados. Yo sí creo que si esto no se cambiaba, íbamos a estar en un problema mucho, mucho más grave, viviendo realidades muy dolorosas, muy tristes.
como la que viven lamentablemente nuestros hermanos vecinos latinoamericanos como Cuba, como Venezuela, donde siendo países, al menos Venezuela, con tantos recursos económicos, la gente está muriendo de hambre. Eso no es justo, no es dable. Y no es que diga que los gobiernos de un lado o de otro no han llevado. Hay un dicho antiguo que es, todos han llevado, pero el problema es que no han venido con hambres atrasadas como ciertos grupos. Hay ciertos gobiernos que se han llevado, pero no han venido en equipo a saquear el país. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tomar conciencia para hablar de un futuro mejor para el país, para nosotros ya que vamos caminando a la tercera edad y para nuestros hijos y nietos. Deseamos una patria altiva, noble, respetable, donde sean respetados nuestros derechos y donde todos seamos convocados para el engrandecimiento del país. Muchas gracias, Edgar, por acompañarnos. El día de hoy nos acompañó el doctor Edgar Ortiz Huanchalá. Ganchala, ganchala. Perdón. Ganchala. Ah, Ganchala. Ya, no me, yo pasé la ficha y no has leído la ficha, pues. Perdón. Ganchala, con quien hemos conversado sobre la ley orgánica. Perdón, se me fue. Estamos hablando del tema y se me va el nombre. Ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Y económica. Les invitamos a las personas que les interese saber sobre esta ley, cómo funciona, que nos deje sus comentarios, que nos deje sus preguntas y los vamos a contestar el próximo día lunes. Edgar, te comprometo a ver si nos puedes ayudar el próximo lunes para seguir tratando y también para las personas que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, hablar acerca de esto para conocer exactamente cómo va a funcionar esta ley. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima. Para mí un honor, gracias.